Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 2 de noviembre. Este día la lección se titula Incumplimiento del pacto. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor Jehová de los ejércitos, alabamos su nombre. Damos gracias, Señor, por su grande amor y misericordia que tiene para con cada uno de nosotros, que nos permite ver este nuevo día, que nos da su palabra para que nos alimentemos de ella y podamos estar fuertes contra las acechanzas del enemigo en este día. Gracias por esta lección, por recordarnos las cosas que sucedieron para que no vuelvan a suceder en nuestras vidas. Danos sabiduría, Señor, humildad, para que podamos vivir en obediencia a su pacto, a sus mandamientos. Háblenos, Señor. Lo suplico sin merecerlo, en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Incumplimiento del pacto. Recordemos, vamos a tener que ir un poquito atrás, porque aquí dice incumplimiento, desobediencia al pacto. Recordemos que cuando Dios lo sacó de la esclavitud, lo llevó al monte Sinaí. Allí hizo un pacto con ellos, los cuales ellos dijeron: sí, lo haremos, obedeceremos a Jehová. No tener otros dioses, no adorar, el no pisotear el nombre de Dios, el acordarse siempre y adorarle el sábado como un recordatorio de que son creación de Dios y son redimidos por Dios. Luego venían los otros mandamientos de respetar a sus padres, no matar, no robar, no codiciar, no decir mentiras. Todo eso lo tenían presente el pueblo de Israel. Ese fue el pacto que Dios le dio. Pero ahora que habían pasado ya el río Jordán en seco, ahora el Señor les dice, les ordena que cuando tomen Jericó, todo lo que está allí es anatema, o sea, no pueden tomar nada de ello. Y lo leeremos, lo que dice en el capítulo 6 de Josué, en el versículo 17 en adelante, nos dice:
La ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, fíjense, aquí viene lo que le dice al pueblo, pero vosotros, guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. Pero toda plata y oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué nos dicen esos versículos? Respecto a Jericó y todo lo que hay dentro, dice que es anatema. O sea, todo eso es sucio a consecuencia del pecado que reina allí en Jericó. Las personas y las cosas que tienen. Nada de eso, ni una cosa podrán llevar consigo, porque si lo llevan consigo, están llevando lo que Dios condenó, y eso hará que el campamento de Israel se contamine y se vuelva anatema. Qué importante era prestar atención a estas palabras. Todos iban a destruir lo que había dentro, bajo la dirección de Jehová Dios. Él iba delante de ellos. Los santos ángeles estaban allí delante de ellos haciendo la obra. El pueblo dice que entró derecho después que cayeron las murallas, entraron derecho a tomar Jericó. Así es de que, ¿cuáles fueron las dos causas principales después de la victoria de Jericó? Cuando fueron a Jai, ¿en qué consistió? Ya vimos un poquito de que dos cosas fueron. Una, la desobediencia de lo que Dios había dicho, de no tomar nada del Jericó. Aquí nos recordamos de Acán. Acán no acató lo que Dios había dado la orden. Porque él dice más adelante que vio un manto babilónico muy bueno. ¿Cómo lo voy a destruir? Es muy bueno. Miró dinero, plata, oro, que era lo único que Dios había permitido que se cogiera, pero no para ellos,
porque nos dice allí en el versículo 19, estoy leyendo Josué capítulo 6, verso 19, que dice, pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. ¿De quién eran? De Jehová. ¿Qué estaba haciendo Acán? Primeramente, codició. Y luego robó lo que era para Jehová. Dios había dicho, no lleven nada de eso, no lleven nada, porque todo es anatema. El primer pecado fue allí, lo que Acán desobedeció y trajo consigo adentro del campamento de Israel lo que Dios había condenado. Lo segundo es que menospreciaron al enemigo. Se recuerdan que Josué envió hombres para que fueran y vieran cómo era también la ciudad de Jai. ¿Qué había? ¿Qué le dijeron? No necesitas enviar a muchos. Déjalos en el campamento. Con unos 3,000 soldados tenemos para arrasar con esta ciudad. Menospreciaron al enemigo. Se sintieron tan fuertes que tampoco buscaron la dirección de Dios. Allí falló Josué. Allí fallaron los líderes, porque no consultaron a su general, al Dios, al que estaba dirigiendo las batallas. ¿No nos pasa a nosotros igual? Como Acán, codiciamos, robamos, mentimos, y hay una lista grande. Cuando Dios nos ha dicho que no toquéis, no toméis lo del anatema, porque la maldición que está para con ellos, al tomarla, nos volvemos también nosotros anatemas y nos volvemos sucios, enemigos de Dios, creyendo que estamos bien, pero no. Por eso el Señor, a través de todas estas lecciones, nos está recordando, enseñando qué es lo que Él anhela, que cada uno de nosotros vivamos, cómo debemos de comportarnos. Si nos llamamos adventistas del séptimo día, si nos llamamos pueblo de Dios. Mire lo que nos dice, vayamos ahora al capítulo 7 de Josué. Allí nos dice, vamos al capítulo 7, cuando nos dice, pero los hijos de Israel, ¿qué pasó con ellos?
cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Dios había dicho: no toméis nada, no saquéis nada de allí, todo tiene que ser quemado, todo tiene que ser destruido. Pero aquí nos dice Israel, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saudi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, mire, está bien descrito de dónde venía, de qué familia, de qué clan, de qué tribu. Dios lo sabía. ¿Qué nos está diciendo a nosotros hoy? ¿Por qué el pecado de Acán ensució a todo el campamento, a todos los demás, si solo uno desobedeció? ¿Qué nos dice la magnitud del pecado? ¿Cuánto abarca? Eso me hizo pensar la respuesta que dio Caín a Dios cuando le dijo: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué debía de haber hecho aquel que lo vio, que llevaba ese manto babilónico? Porque no era cosa pequeña lo que llevaba. Él no llevaba una mochila atrás, lo llevaba en las manos. Otros lo vieron. ¿Qué debían haber hecho? Amonestarle, hacerle ver, recordarle lo que Dios había dicho por medio de Josué. Pero fueron indiferentes a lo que llevaba Acán. ¿Cuántas veces nosotros nos volvemos indiferentes a lo que está haciendo fulano y sutano? Sabemos, pero no lo reprendemos. Y ese pecado nos ensucia también a nosotros. Aunque decimos: no, si la salvación es personal, Él va a dar cuenta. Pero si me ha puesto a mí y a usted para que le ayudemos en esos momentos y no lo hacemos, también nos volvemos culpables. Véalo allí en la historia de Acán. El pueblo se volvió anatema, no solamente el que trajo el manto babilónico. Debemos de tener cuidado. Ayudemos a nuestro hermano débil a salir de esa situación. Apoyemos lo bueno, aconsejémoslo. No lo condenemos, pero sí ayudémosle. Hagámosle ver. Somos las voces de Dios, las voces de los ángeles. Y también cuando alguien venga a mí que me ve que he hecho algo incorrecto, en vez de decirle que te metes en mi vida, demos gracias a Dios y démosle gracias al hermano o hermana por preocuparse por mí.
Pero muchas veces decimos, ay, ¿y este qué? ¿Qué le interesa? En mi vida, es su salvación y también es el deber de como hermano tratar de ayudarle. La decisión sí va a ser suya, pero debo de ayudar para que si está yendo al abismo, no sigas allí. Así es de que sigue diciéndonos que era hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. Tomó algo del anatema y la ira de Jehová se encendió. Ahí no dice contra Can, contra los hijos de Israel. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. ¿Qué es lo que habían quebrantado? Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También dice, han tomado algo del anatema. Habían quebrantado los mandamientos de Dios, que era la protección que Dios había colocado a su pueblo, al pueblo de Israel. Habían desobedecido. Pero aquí decimos, no todos, Acán. Pero eso llevó maldición al pueblo. Y hasta lo han robado, dice. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Esa palabrita, esa frase, han venido a ser. El pueblo de Israel se había vuelto como Jericó, con esa poquita cosa que llevó Acán. Sí, hermano. Por ese pecadito pequeño que cometió fulano. Sí. Debemos de ver y comprender la magnitud del pecado. Cuidado, hermano. No juguemos con el pecado. Si Dios me va a perdonar. Si es un pecadito chiquito, después me arrepiento, Él me perdona. No juguemos. Miremos acá. ¿Qué le pasó a él y todo lo que él tenía? Todo fue destruido. Todo. Toda su casa. Esposa, hijos, propiedades, todo fue quemado. Miremos, pesemos hasta dónde nos va a llevar esa vida de desobediencia. Porque, ¿qué más le dice? Dice, delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré, fíjense lo que les dice, no estaré más con vosotros, si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué tenía que hacer el pueblo entonces? Actuar. ¿Y cómo actuaron?
sacaron al anatema de en medio del pueblo y lo llevaron a un lugar y allí lo apedrearon. Todo el pueblo. Allí quedó ese montón de piedras como un recuerdo de lo que había cometido Acán. Luego dice más adelante: levántate y santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Esto es urgente que hagamos cada uno de nosotros. Venid luego y estemos a cuentas. Es el llamado de Dios. Eso es lo que le dijo a Acán. Venid luego, has cometido esa falta. Arrepiéntete. Reconoce tu pecado. Pero Acán no reconoció su pecado. No se arrepintió. Hasta que fue descubierto. Dijo: he pecado contra el cielo, he pecado contra Jehová. Demasiado tarde. Dios le dio oportunidades para que él reconociera su falta. Cuando Josué lo llamó a santificarse, Dios le había dicho: santifíquense, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Allí él hubiera dicho: he pecado, he desobedecido. Voy, me presento ante Josué y digo lo que he hecho. Dios lo perdonaba. Pero el pecado hasta dónde nos lleva: a endurecernos, a no escuchar la voz del Espíritu Santo. Nos volvemos insensibles y empezamos a decir entre nosotros, en medio de nuestro corazón: yo tengo razón, esto sí va a quemar, esto es de gran valor. No, no es posible. Empezamos a decir cosas absurdas. Así es de que, como dice aquí la lección, es interesante observar que el lector conoce desde el principio el motivo de la ira de Dios y la identidad del infractor. ¿Por qué nosotros, como lectores y también como actores, decimos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué sucede? Muchas veces estamos como acá. Nos hemos salido de la protección de Dios y el enemigo está haciendo, como decimos, su agosto en nuestras vidas. Ahora más adelante dice la pregunta de por qué los israelitas no pudieron conquistar Jai
en su primer intento? Jehová no estaba con ellos. Ellos estaban sin Dios allí, sin protección. Y al ir sin la protección de Dios, Satanás, que es más fuerte, empezó a hacer estragos. ¿Qué hizo el pueblo? Huyó. ¿Quién quedó mal allí en la primera batalla? ¿A quién pusieron delante de todos los pueblos como malo? A Dios. No fue con ellos. Permitió que los enemigos los derrotaran. ¿Qué dijeron los otros? ¿O qué iban a decir todos los de toda esa región? Oh, el Dios de los israelitas es débil. Vayamos contra él, porque las batallas que se libran son más de materiales, son espirituales. Aquí se estaba mirando qué tipo de Dios era el Dios de Israel. Por eso fue que Josué, en su humillación delante de Dios, dice: ¿qué se dirá de tu nombre? Así es de que nos sigue diciendo ahí la lección: la derrota de Israel ante los habitantes de esa ciudad tuvo dos razones principales: el pecado de Acán y el exceso de confianza de los israelitas en sus propias fuerzas. Esto último, el exceso de confianza, a que no consultaron la voluntad del Señor antes de atacar la ciudad, y a que subestimaron al enemigo. Eso es lo que debemos de tener mucho cuidado. No caer en el exceso de confianza. No, yo ya soy adventista. No, ya yo lo sé. Pero Dios no se agrada de oidores, se agrada de hacedores de su palabra. Confiemos en Jehová, desconfiemos de nosotros. Y hay mucho más en la lección, pero veamos qué nos dice el consejo del espíritu de profecía. Dios fue muy exigente en cuanto a Jericó. No fuera que el pueblo se encantara con las cosas que los habitantes habían adorado y sus corazones se apartaran de Dios. Previno a su pueblo con órdenes muy absolutas. Sin embargo, a pesar de la orden solemne de Dios mediante la boca de Josué, Acán se atrevió a transgredirla. Su codicia lo condujo a tomar de los tesoros que Dios le había prohibido que tocara, porque la maldición de Dios estaba sobre ellos. Y debido al pecado de este hombre, el Israel de Dios fue tan débil como agua ante sus enemigos. Josué y los ancianos de Israel estaban en gran aflicción. Se postraron ante el arca de Dios en la humillación más abyecta, porque el Señor estaba airado con su pueblo. Oraron y lloraron ante Dios. El Señor habló a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé.
Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 292. Aquellos que profesando el cristianismo fallan en la piedad práctica son como luces y señales falsas que apuntan hacia un camino equivocado. No han integrado los principios de la verdad que dicen creer a la vida práctica y miran benévolamente a sus pecados y errores considerándolos de poca importancia. Cuando Acán robó el lingote de oro y el manto babilónico, también pensó que era una nimiedad. Por causa del pecado de este hombre, la presencia del Señor se retiró de las huestes de Israel. Por causa del pecado de este hombre, la presencia del Señor se retiró de las huestes de Israel. Por causa de sus pecados, Dios no los ayudaría. Cuando los hijos de Israel fueron contra Jai, fueron derrotados. Cuando regresaron derrotados y deshonrados por el enemigo, Josué rompió los vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Si tenéis discernimiento espiritual, podréis ver en la oración de Josué que lo que Acán estimó como cosa muy pequeña fue causa de gran angustia y pesar para los hombres responsables de Israel. Acán, la parte culpable, no sintió la aflicción. Tomó todo muy fríamente. Eso está en El Cristo Viviente, 10 de mayo, página 139. Así es de que, hermanos, como dice la lección al final, ¿de qué maneras puede la mala conducta de un individuo acarrear sufrimiento a toda la comunidad de la que forma parte? ¿Qué ejemplos de ellos vienen a tu mente? ¿Y cómo se vieron afectadas las comunidades en cuestión? Hay mucho en esta lección, muchas lecciones para cada uno de nosotros. Yo solamente tomé una parte, usted continúe. Así es de que, hermano, el pacto entre Dios e Israel comprometía al pueblo tanto a nivel individual como corporativo. Debemos de ser fieles a Él. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un buen día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.